Bienvenidos a un nuevo programa de Alzar la Voz, el espacio donde nos comprometemos a hablar con claridad, a señalar lo que otros prefieren callar y a poner en palabras aquello que no puede seguir en silencio. Hoy, alza la voz Adrián Fada, rabino de Judaica Belgrano y referente activo de la comunidad judía argentina. Nos contará cómo el 7 de octubre de 2023 impactó en la comunidad, advierte sobre el crecimiento del odio antisemita y qué respuestas propone desde la educación y la memoria. Esto es Alzar la Voz, porque el silencio no es una opción. Hablamos con el rabino Adrián Fada, con quien analizamos el crecimiento del antisemitismo desde el 7 de octubre de 2023. Una charla sobre las señales que preocupan en Argentina y el rol que debe jugar la comunidad internacional para proteger a las instituciones y educar a las nuevas generaciones. Fada querido, un gusto tenerte en este programa en Alzar la Voz. Hace tiempo que teníamos ganas de charlar, de hablar un poco de lo que pasa en la comunidad, de lo que sucedió a partir del 7 de octubre, cómo va funcionando todo. Y lo primero que quiero saber y que nos gustaría saber y que le cuentes a la gente, ¿quién es Adrián, quién es Fada, el rabino? Bueno, gracias primero principal, Ram, por invitarme, por hoy poder alzar la voz y poder hablar. Lo primero principal, nada, Adrián Fada, soy papá de 3 hijos, estoy casado con Joana, soy rabino de la comunidad Enes Immanuel, de la Escuela Comunitaria Renfar, que juntos formamos el Centro Comunitario Judaica Belgrano. Ya hace tiempo empecé este camino de poder siempre vivir la vida judía. La vida judía se vive, siempre trato de transmitir y de explicar lo mismo. Somos lo que hacemos, cómo vivimos, y desde que hice mi bar mitzvah siempre viví alrededor del Beit HaKnesset, del templo, ya de chiquito, una familia judía muy comprometida. Y nada, siempre dije, la verdad que quiero ser rabino. Lleva su tiempo, no es un camino fácil. Y nada, estudié en el Seminario Rabínico Latinoamericano, a su vez también estudié en la facultad, soy licenciado en Recursos Humanos. Y todo se fue dando el camino para estar en comunidades brindando lo que podía ayudar, mi amor, la educación, hacer que la luz y la llama de nuestro pueblo se mantenga viva como madrij, como coordinador, como Moré Talmud Torá, como director. Y acá en la escuela entré primero siendo director de juventud, estando en la escuela con los chicos y hoy siendo el rabino de esta casa, de la comunidad y de la escuela. Así que eso es un poco lo que me fue transitando en estos caminos. ¿Y cómo es ser rabino en estos tiempos modernos? Bueno, principalmente hay que entender que la vida judía siempre se fue adaptando a los tiempos que nos tocan vivir. Entonces, de alguna manera lo que hay que vivenciar y hay que entender es que nunca perdemos de lado nuestra vida judía, nuestras tradiciones, nuestros rituales, lo que nos marca nuestra halajá, nuestra ley judía, pero siempre mirándolo con lentes del tiempo que nos toca vivir hoy, con los tiempos, con lo que atraviesa hoy, con la tecnología, con la modernidad, pero nunca olvidándonos quiénes somos y dónde venimos. Y así es como se puede vivir una vida judía, moderna, actual, en nuestro presente. ¿Te cambió? A ver, volviendo a esto que marcás de cómo uno se va adaptando a los tiempos nuevos, a los tiempos modernos, porque tiene que ver con la vida, no solamente con lo que vos haces o con tu profesión, sino con lo que nos pasa a cada uno en el día a día. ¿Cómo es ser rabino a partir de lo que sucedió el 7 de octubre? Que eso sí es un punto de inflexión en la vida de todos. El 7 de octubre nos cambió a todos. Nos cambió en el símbolo de lo que atraviesa nuestra relación con Israel y también de Israel para con la diáspora. Nos cambió como pueblo en todas las dimensiones. Nunca nos imaginamos que en nuestra propia casa nos podía llegar a pasar lo que nos iba a pasar.
y tener que empezar a atravesar y a vivir todas las ventanas que se fueron despertando y abriendo después del suceso del 7 de octubre, nos marcó que ya nuestra vida judía y nuestra vida comunitaria había cosas que también teníamos que cambiarlas. Mira, una de las primeras cosas que me acuerdo de ese día era Simchat Torah, 7 de octubre. Entonces llego al templo a la mañana de Shaharit, ese día vine con mis hijos y en la puerta de la seguridad me dice, ¿te enteraste, Fada? Digo, no, ¿qué pasó? Israel entró en guerra. No podíamos entender nada. Entro acá, las caras de la gente me empiezan a explicar. Bueno, y ahí uno, hasta la relación con ese Shabbat, con lo que fue a la noche de la Simchat Torah, entender que cambió un punto en el cual cambió nuestra historia. Y cambiamos nosotros como comunidad y como pueblo. Algo distinto tenía que pasar esa noche. Simchat Torah, la alegría de la Torah, de bailar, fue algo totalmente distinto. Fue un encuentro, abrimos las puertas todos acá en comunidad, rezamos por Israel, nos encontramos, rezábamos, no entendíamos ni siquiera lo que estaba pasando, pero estábamos pidiendo ya por nuestros hayalim, estábamos pidiendo los secuestrados. Primera vez entender que de nuestra casa se estaban llevando, no se sabía nada. Pero nos encontramos para abrazarnos, para entender que como comunidad había que abrir las puertas, para estar juntos, para poder acompañarnos y que Simchat Torah, claro que es importante y que era importante, pero hay veces que lo que sucede en nuestro día a día cobra un lugar que es lo que nos tiene que marcar cuál es nuestra agenda. Ese día agarramos la Torah, la abrazamos, pero no bailamos, porque no había por qué bailar, simplemente había que abrazarnos todos nosotros. Y desde ahí creo que marcó ese punto de cambio en el cual también esta relación con lo que nos estaba pasando en ese tiempo. O sea, entender por un momento que nos costó mucho, no fue el 7 de octubre, que éramos protagonistas de una historia en la cual la habían vivido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero no era nuestra. Y que de repente fue nuestra. Era de otra época. Era de otra época. Ver el levantamiento, las marchas, antisemitismo en estos 2 años que transitamos, inimaginable. Bueno, es lo que nos toca vivir hoy. Y ese 7 de octubre, más allá de todo lo que sucedió, ¿a vos en qué te cambió? Por un lado, el 7 de octubre, al principio se me cayeron como, ¿viste? Esas fuerzas que uno tiene en el sentido de decir, no nos puede pasar esto a nosotros. Como sacar ese velo de decir, nada, el pueblo de Israel. Yo había estado ese año en Israel. Porque eran los 75 años del Estado de Israel, fuimos con un grupo comunitario. Me acuerdo que fuimos a los kibutzim, a la Franja de Gaza, como mirar, y entonces te mostraban que si llegaba a volar algo y pasaba esto, y la seguridad, y la muralla, y que nada, que uno realmente Inimaginable. estabas protegido, te sentías, pero esa protección que vos sentías en Israel, de alguna manera como judíos de la diáspora, como por una línea imaginatoria, vos la sentías como de extensión de protección en cualquier lugar del mundo. Se entiende como que a los judíos esto, otra vez la historia pasada no nos va a pasar. Y en Israel vos te sentías así. Realmente uno, el que va a Israel, camina tranquilo. O sea, yo viví en Israel. No pensás en que te puede pasar algo grave, como tal vez acá en la Argentina que estás inseguro cuando entras a la puerta de tu casa. Es parte de tu día. ¿Qué me pasó ese 7 de octubre? Y la verdad que lo que uno tenía como que era inimaginable, que nunca iba a pasar y todo, un golpe a la realidad impensada. Que no es al orgullo judío, al revés, es porque no lo hablo desde ese lugar. Lo hablo desde ese sentir que era algo que a nosotros en nuestra tierra no nos podía pasar, y nos pasó. Y a partir de ahí, ver la realidad desde otro lado, porque si solamente se hubiese quedado en el 7 de octubre, y bueno, y después las cosas se hubiesen dado como, nada, uno se imaginaba que tenían que pasar, era una cosa. Pero lo que fue despertando lo del 7 de octubre en el mundo, creo que es lo que cambió realmente para nosotros como judíos en cualquier lugar en el que estamos. En estos poco más de 2 años, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te defraudó? ¿Qué te alentó o qué te enorgulleció? Vamos a empezar por las malas primero. ¿Qué me defraudó? Ver la cantidad de gente que no puede ser empática con el sufrimiento de otro ser humano por el simple hecho de ser judío. ¿Pero te sorprendió del mundo como algo global o te sorprendió de tu vecino, de un amigo, de un conocido? Muy bien. Primero me sorprendió más del mundo global. Del que es conocido del uno a uno del día a día, por suerte encontré mucha empatía. Y también hay que reconocerlo. O sea,
sí me sorprendió de gente que jamás me imaginé que iba a postear cosas que posteó, que vos ahí te das cuenta y haces el clic y decís, de esto me tengo que alejar. ¿Para qué? Si no, igual no va a cambiar la mentalidad. En el marco igual en el cual yo me vivo, por lo general vivo en un marco donde todos vivimos de una forma muy comunitaria, y gracias a Dios en el vecino, en el que vos me decís esto, encontré como un abrazo de decir, che, esto no se puede, lo que está pasando en Israel, como esa, más sabiendo que yo soy un rabino del edificio, digo, que me conocen. Pero lo que sí me sorprendió es de mucha gente académica, de mucha gente con un nivel intelectual, en el cual uno respeta, considera elevado, que decís, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? ¿Cómo puede ser que estén alzando voces contrarias o que no puedan tener una mirada empática frente al dolor? Bueno, creo que esas son las cosas que más defraudaron. ¿Qué es lo que me enorgullece? La comunidad unida. En momentos difíciles, lamentablemente como comunidad lo entendemos cuando nos vienen a golpear la puerta desde afuera. Pero la verdad, ver a la comunidad que se unió principalmente, lo veía en cada Shabbat, en cada tefilá, en cada apertura que hicimos, la cantidad de eventos, pero para mantener viva la memoria de todo lo que estaba pasando, de poder abrir voces, de poder hacer que la gente abra los ojos, nada. Cada una de esas participaciones de la gente, el sentir ese abrazo. Desde el 7 de octubre empezamos los primeros meses largos, cada Shabbat lo terminábamos cantando el Atikva, el sentir el Atikva de la gente, el himno del Estado de Israel, del pueblo judío, el que se creó antes de que esté el Estado de Israel, donde dice que 2000 años soñamos con volver a nuestra tierra y lo logramos volver. Y cada vez que uno escucha esas palabras, no solamente está recordando de los últimos 77 años de que en el 48 se creó el Estado de Israel, sino que volvemos desde que estuvimos con Abraham Avinu, desde que nos expulsaron y rezando años y pidiendo por volver a nuestra tierra. Bueno, ese símbolo de poder escuchar el Atikva y que la gente, la comunidad y todos los que formamos parte, poder elevar ese símbolo de esa voz, nada, realmente eso se sentía como ese abrazo que necesitábamos en ese tiempo. En Europa hemos visto en estos últimos 2 años y en algunos lugares de América Latina, sobre todo en Colombia por las declaraciones de su presidente, mucho en Chile. En la Argentina pasa poco menos porque hoy tenemos por ahí, si se quiere, la protección, por llamarlo de alguna forma, del presidente del país, que se ha manifestado en favor del reconocimiento del Estado de Israel y además en contra y condenando a la organización terrorista Hamás. Bueno, hemos visto cruces esvásticas pintadas en todas partes, judíos que dejan de profesar la religión en Europa o que no pueden usar más la kipá o que tienen que sacar sus mesuzot de las puertas de sus casas. Vos como rabino y usando la kipá en el día a día, ¿te sentiste observado? ¿Te sentiste perseguido? ¿Te sentiste igual que siempre? ¿Te dio miedo usarlo? ¿Pensaste en sacártela? Acá en la Argentina es como que a veces nos pasa que vivimos como en un oasis al revés del mundo. Y como vos lo dijiste, para lo bueno y para lo malo, para todo, en todos sus caminos. Pero realmente justo en este tiempo, sentir el apoyo de la Argentina, que apoya a Israel y todo, nos hizo salir a la calle creo que desde otro lugar. No te voy a mentir, desde el 7 de octubre, los primeros días, sí salí con una gorra. Yo por ejemplo voy con la kipá libre, es una copa estrugada chiquita, que nada, se ve, todo el mundo entiende que es una kipá, pero siempre con la tranquilidad a cualquier lugar, que voy, tomar un café en cualquier lado, caminar por la calle en paz. El primer tiempo me ponía una gorra, pero no por miedo, sino más por respeto a la situación, a lo que venía pasando. Pero pará, sí. no quiero polemizar, ¿no? Pero No, digo, obvio. puede ser que sea por miedo. ¿Respeto a quién? A la situación. ¿Y te empezaste a faltar el respeto vos por no mostrarla más? No, porque no sentía que no mostraba, sino nada. Usaba una gorra en la calle. ¿Era común que yo esté con gorra? No, por ejemplo, no iba con gorra. No lo usaba lo usaba en los ámbitos cuando entraba a ciertos restaurantes o a tomar un café en ciertos lugares. Más por poner una gorra. Después me di cuenta... Que no eras vos. Claro. O sea, yo por ejemplo voy libre con la cabeza, o sea, no con la kipá puesta. Pero... No sé si la palabra es miedo. Yo sentía que como que en ese momento era como una situación distinta. Sí me pasó que cuando me fui a Chile, fue el Bat Mitzvah de mi sobrino, me fui a Chile, y lo primero que me dijeron es, Fada acá no puedes estar con la kipá como estás en Argentina. Y ahí sí tuve que usar gorra todo el tiempo. Y en los autos, nosotros íbamos mucho al
al templo o a la comunidad por diferentes eventos. No hablar del tema. No, como no hablábamos mucho del tema, pero porque fue lo que me recomendaron y me dijeron. Y entendí la situación o sea, la situación de Chile no es lo mismo que nos toca vivir acá en la Argentina. Pero ahí sí, no sé si la palabra es miedo, pero sí un respeto distinto. ¿Se entiende? Como a la situación. Pero acá en la Argentina, gracias a Dios, la verdad que uno puede caminar tranquilo. Sí tuvimos diferentes situaciones y eventos donde uno tiene que tener mayor cuidado, porque no es que no nos pasa nada acá. O sea, el antisemitismo cuando crece, crece en el mundo y crece también en el lugar en el que estamos. Y tenemos que seguir teniendo ese cuidado, pero también podemos vivir con la tranquilidad de poder tener una comunidad judía fuerte, activa, como se tiene acá en la Argentina. Y salir a las calles muchas veces a poder manifestarnos. ¿El antisemitismo qué porcentaje tiene de elección y qué porcentaje tiene de ignorancia? Yo creo que es mucho más de ignorancia que de elección. El que está convencido es el menos. Lo que pasa es que ese menos convence al que no entiende. Y lo suma a causas que, bueno, la gente muchas veces suma causas que no termina entendiendo porque la masa, porque está en auge esto. Tenés los que sí son los que saben movilizar a las masas y tenés mucha masa que se moviliza a veces sin pensar y sin conocer. Y eso realmente se lo ve mucho. Porque cuando indagás a veces a ciertas personas no lo hacen lo que dicen no lo dicen ni con conocimiento, ni con causa, ni con nada. Pero al revés tenés de los que con convicción y con odio real movilizan a los demás. ¿Tuviste que enfrentar situaciones? Te mueves en un ambiente muy comunitario, pero imagino que la vida te hace encontrarte con gente que no. ¿Tuviste episodios en los que tuviste que poner el freno a algo o hacer silencio y callarte para no morderte la lengua o para no entrar en un conflicto? Tuve situaciones en las cuales uno, en el diálogo interreligioso, en el cual participo principalmente siempre me invitan para participar con jóvenes o a veces con diferentes de diálogo interreligioso. De tal tema no hablar, de tal tema se hablar. Y la verdad que había situaciones después del 7 de octubre, no es como de tal tema no hablar o se hablar. Y sí, uno a veces esperaba como de ciertos conocidos y ciertas voces que se puedan alzar desde otro lugar. Eso sí lo noté, eso sí lo vi. Pero bueno, nada, también siempre uno cuando dice, no, bueno, de esto mejor, no, al revés. Esto es lo primero que tenemos que poner sobre la mesa, esto es lo primero que hay que hablar, porque si no hablamos, dejamos que el mundo pueda decir y diga lo que quiera. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, duele mucho cuando vos ves que las causas por las cuales uno pelea no son genuinas. ¿Se entiende? Y cuando ves situaciones reales de lo que pasa y uno puede realmente sacarse ese velo de los ojos y ver una realidad, expresar la voz que tiene que expresar no lo hace. Eso es lo que realmente lastima. ¿Tuviste en algún momento tu esposa o hijos o familia o amigos muy cercanos que te dijeron, para un poco, tené cuidado, me da miedo? Porque a veces nosotros tomamos decisiones por ser adultos o porque estamos convencidos de lo que creemos y vamos para adelante sin preguntar. Y a veces hacemos daños colaterales sin intención, a veces no son tan fuertes, pero a veces generamos en el otro algo que no está preparado porque la decisión fue nuestra. ¿Que te hayan dicho para un poco? No, en realidad que mucho de lo que acá tratamos de hacer y que sí lo hacemos y lo hicimos, es que muchas de las acciones las vimos como dentro de la casa y de la comunidad, pero también para poder salir hacia que que no haya ningún día acá que nosotros no direccionemos nuestros corazones hacia Israel. Eso fue lo que pasó desde el primer día, en la escuela, en la comunidad, y lo expresamos para afuera, para que también, cuando todos nosotros lo tenemos bien presente, también lo podemos expandir hacia los demás. Yo no me sentí de esa manera, pero porque realmente el mundo donde vivo y lo que quiero transmitir llega desde otro lugar, ¿se entiende? Entonces, en cada lugar donde sí tenía la oportunidad, me han invitado a diferentes eventos públicos, todo, siempre estaba Israel, siempre pedíamos y nos nombrábamos a los secuestrados, todo, que la gente lo entienda. Bueno, nada, es lo que había que hacer, no había que ir por otro camino que no sea ese. Hace un ratito decías que apenas pasó lo del 7 de octubre, en los primeros días no mostrabas la equipa y te ponías un gorrito, por respeto o por miedo, o sin saber muy bien qué era lo que te pasaba, pero era lo que hiciste y después te diste cuenta que no eras vos.
¿Lo sentiste en la comunidad al principio también una merma o baja o miedo de la gente de aglomerarse y de estar en un lugar donde puede ser una atracción, un lugar? No. ¿La comunidad respondió? La comunidad respondió. Sí, sí, sí. Y cada Shabbat se notaba y se veía la cantidad de gente que venía que decía, necesito esto. O también la cantidad de gente que me llamó y se acercó y necesitaba después del 7 de octubre. Gente que vivía en otro tipo de ámbitos, pero que después del 7 de octubre les despertó esa luz y esa llama dentro suyo de decir, no, yo tengo que venir al templo, o tengo que acercarme a la comunidad, o tengo que volver, o chicos que sacaron de diferentes escuelas no judías a decir, no, las voy a traer acá, después del 7 de octubre necesito encontrar un marco que me pueda abrazar, un marco comunitario, las otras mamás no me entienden, los papás en los grupos de WhatsApp, me pasa esto, no, hubo un quiebre. Y acá se sintió también en nuestra escuela comunitaria de Renfar, se sintió acá también en la comunidad, o sea, eso se notó, que la gente necesitaba estar más abrazada, más junta y no alejarse. Porque el que lo vive solo, el que se aleja y piensa que tal vez por criticar o por decir a uno no le van a pasar las cosas o no lo va a tocar, creo que después del 7 de octubre nos dimos cuenta que no importa, que no se mira porque la cuestión es una cuestión, es una cuestión ideológica el odio. Bueno, eso es lo que genera el odio. De todo lo que pasó el 7 de octubre, de los Hayalim, que son los soldados, de los secuestrados, de los asesinatos, de la masacre, de las violaciones, ¿podés reconocer algo que sea lo que más te haya impactado? ¿O lo que más sufrimiento te provocó? Sí. Después del 7 de octubre, en enero, se hizo un viaje para educadores. ¿Enero 2024? 2024. 7 de octubre 2023, enero 2024, con un grupo de educadores que organizó la Fundación Mamá junto con United. Fuimos a Israel y tuve la oportunidad de viajar. Después de la Shoah, después del Holocausto, de la muerte de 6 millones de judíos que fallecieron en cámaras de gas y diferentes credos por pensar únicamente distinto, yo me imaginé que la humanidad nunca más podía llegar a una bajeza tan grande como lo que pasó en el Holocausto, que el nazismo creó la máquina de asesinar y de matar personas por doquier. Cuando fue los kibutzim, el del sur, y cuando estuve en el lugar donde fue la fiesta nova y estuve con sobrevivientes de la fiesta nova que contaban su relato, y estuve en Irosi contando con sobrevivientes que me contaban lo que tuvieron que vivir, las historias de cada casa, de cada hogar, yo me imaginé que la humanidad nunca más podía llegar a una bajeza tan grande. Y el ser humano, lamentablemente, cuando no entiende cuál es el lugar que tiene en este mundo, comete los errores nuevamente. Hubieron cosas que jamás me imaginé que uno se podía imaginar. Morirse quemados vivos en un hogar, en una casa, abrazados, niños. O sea, no es que lo contaron, es una realidad. Está ahí. Y ver lo que genera el odio. Y cuando uno dice, bueno, pero hay cosas que no se justifican por nada en el mundo. Eso es la peor bajeza que se podía ver en ese lugar, y hay imágenes que no me puedo sacar de la cabeza, de lo que es el horror y de lo que es lo que llegaron a hacer. O sea, lo que el ser humano puede hacer. Hoy, ¿qué les decís a tus hijos? ¿Qué les contás de todo esto que pasó? Con mis hijos hablamos constantemente porque desde el 7 de octubre que en casa se vive esto muy fuertemente. ¿Hijos de qué edad? Yo tengo hijos de 7, 9 años y un bebé recién nacido que tiene 10 meses. El día del 7 de octubre yo estaba viniendo con mis 2 hijos, en su momento eran un poco más chicos, pero estábamos viendo los 2 juntos acá al templo, que fueron los que vivieron toda esa situación. Y desde el primer día que hablamos de la guerra, papá, ¿cómo está la guerra en Israel y qué pasó? Nunca me voy a olvidar cuando mi hijo me pregunta, papi, ¿los 2 bebés volvieron? Por Fili y Ariel. Por Fili y Ariel, los vivas. Y le tuve que contar que no volvieron, que los mataron, porque hubo un tiempito en el que estábamos con la esperanza de que estén vivos. Y en casa se veía la esperanza. Y en ese momento, cuando fue esa pregunta, ¿qué pasó? No, tenía que contar la realidad de lo que había vivido, de lo que había pasado. Me acuerdo cuando el primer momento les conté que me iba a Israel, y también era una situación extraña para ellos.
Yo vaya a Israel era... Sí, te estás metiendo en la guerra. No, pero era algo común que yo pueda ir a Israel. Después del 7 de octubre, que vaya a Israel, era una situación, digamos... pero la realidad es que siempre entendieron y siempre hablamos también de que así como estamos viendo esta situación y la vivimos muchas veces en la historia de nuestro pueblo, de esto también se sale. Y de esto juntos como comunidad y como pueblo vamos a salir. Y esto va a pasar y vamos a mirar hacia adelante y vamos a salir fortalecidos, distintos, diferentes. Hoy estamos viviendo ese trauma y lo seguimos viviendo como pueblo y como comunidad. Pero que también tengo la esperanza de que salgamos hacia adelante y que realmente esto va a ser un hito más en nuestra historia, que nos marcó, que nos deja una huella a todos nosotros, que nos enseña también como pueblo y como comunidad judía que tenemos que entender que tenemos que estar más unidos, que tenemos que estar más juntos y vamos a salir hacia adelante. ¿Qué hace Faga? ¿Qué hace el rabino? ¿Qué hace el ser humano para alzar la voz y para seguir alzando la voz? Creo que principalmente lo que no tenemos que hacer es quedarnos callados y hacer como que después del 7 de octubre ya pasaron más de 2 años. Y gracias a Dios tenemos a todos los secuestrados vivos que volvieron a casa y todavía estamos esperando los últimos cuerpos que puedan descansar en paz. Esto no pasó, esto nos sigue pasando, nos sigue atravesando. Por ende, el desafío que tenemos es de no olvidarnos, de mantener viva la memoria y de seguir alzando la voz para crear un mundo que pueda estar más unido, para poder comprender que tenemos que respetar al otro y convivir con el otro y que juntos todos los seres humanos tenemos que entender eso, que es la única manera de vivir en este mundo. Que hay mucho odio, que tenemos que desterrarlo y que lo que no podemos hacer es nosotros quedarnos callados. Y no nos da lo mismo. Hay un tiempo que no nos da lo mismo. Hay cosas que no tienen ni olvido ni perdón y a nosotros no nos da lo mismo. Por eso es que tenemos que seguir hablando, que tenemos que seguir alzando la voz. Que esto no es que ya pasó, nos sigue pasando día a día. Entonces ese es el desafío que tenemos como líderes, cada uno desde su lugar. Y acá desde la comunidad tenemos ese desafío de hacer que la voz se siga manteniendo viva, se siga manteniendo alta para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó y comprendamos lo más importante, que como pueblo, que como comunidad judía tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos, tenemos que acercarnos cada vez más y no alejarnos. Y obviamente como pueblo judío vivimos muchas veces de formas distintas, pero somos un pueblo. El lema del 7 de octubre es Am Echad Lev Echad, que quiere decir somos un pueblo con un solo corazón. Nos tenemos que sentir de esa manera y tenemos que abrir los ojos también y ayudar a que todos puedan comprender que la única manera de vivir es con el respeto hacia el prójimo y no con el odio. El odio ya sabemos lo que genera. Matanzas, violaciones, quemar personas vivas, es lo que nos pasó en Israel. Bueno, tenemos que seguir alzando la voz para que eso justamente no vuelva a suceder. Gracias. Vamos. Un placer. El placer fue mío. Llegamos al final de este programa y con él se nos va nuestra primera temporada de Alzar la Voz. Gracias a DNews por abrirme las puertas para poder llevar este proyecto adelante y a todos los que me acompañaron en este camino alzando la voz para luchar contra el antisemitismo y defendiendo los valores de la integridad, la justicia y la memoria. Gracias por acompañarme en este recorrido y nos vemos pronto.